¿Cómo están mis hermanos? Es una gran bendición, una gran alegría de poder estar aquí en la casa de Dios, traerles este estudio como cada semana. Para mí es una gran bendición y espero que para ustedes también lo esté siendo, que estén ustedes llevándolo a práctica y aprendiendo cada semana acerca de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la gran bendición de poder estar aquí en tu casa, de poder aprender de tu palabra. Te pido, mi Padre, bendiciones por todos y cada uno de mis hermanos que están preparados, esperando escuchar tu palabra, Señor, a través de este estudio y de poder enseñarnos a todos y cada uno de nosotros qué es lo que tú quieres que nosotros, cómo quieres que nos comportemos como hijos tuyos. Mi Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, comencemos. Recordemos que estamos viendo estudios estamos viendo los 10 mandamientos. Por varias semanas hemos estado viendo qué es lo que podemos aprender acerca de los 10 mandamientos. Recordemos que estuvimos viendo entre el mandamiento 1 y 2, es lo que es aprendimos a poner a Dios primero, el 3 y 4, honrar a Dios, el 5, honrar a los padres, el 6, honrar la vida, el 7, honrar el matrimonio, y comenzamos con una serie de los 3 últimos mandamientos, el 8, el 9, el 10, que nos habla acerca de aprender a honrar las relaciones. Recordemos que la semana pasada vimos ya el 9º mandamiento y aprendimos lo que es el chisme, su definición, lo que es el refrenar la lengua, el mentir, el ser deshonesto, el ser falso testigo, las consecuencias de practicar el chisme, lo destructivo que es, al igual que la mentira. Como hijos de Dios, ¿por qué no lo debemos de practicar? Y todo es lo que vimos en la semana pasada. Entonces, ahora estamos en el 10º y último mandamiento. ¿Qué dice el 10º y último mandamiento? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Son muchas cosas que uno no debe de codiciar, por supuesto que sí. La palabra de Dios es muy clara acerca de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Hoy vamos a darnos cuenta de por qué es destructivo el codiciar lo que no es nuestro. ¿Por qué debemos conformarnos o estar conscientes de que es una gran bendición lo que Dios nos está dando y no tenemos que estarnos fijando en desear o codiciar lo que otros tienen? Porque tal vez no es lo que Dios no quiere eso para nosotros, porque tal vez es malo, más bien eso podría ser malo. Entonces siempre Dios quiere lo bueno para nosotros y a veces si comenzamos a codiciar lo que tienen las otras personas nos va a ir mal. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Comencemos con la definición de codicia. ¿Qué es la codicia? Es el deseo excesivo de poseer lo que no nos pertenece o lo que le pertenece a otra persona. La codicia, como la envidia, la mentira, no refrenar la lengua, es algo que comúnmente vemos en nuestra sociedad. Es algo que nos rodea y que podemos ver cada día. Por eso es muy importante entender la diferencia de codiciar o a desear lo que otras personas tienen. Hay una línea fina en ese sentido. Usted puede ver que otras personas tienen algo, usted puede desear de una buena manera el querer trabajar para poder conseguirlo, pero no codiciar, querer obtener lo que esa persona quiere es de una mala manera. Tenemos que tener cuidado en no caer en eso. Tenemos que tener mucho cuidado en esto que influye, que es el escuchar los malos consejos. Si nos rodeamos de personas que son codiciosas, va a llegar cierta situación en las que vamos a andar tal vez
una situación en que ellos van a empezar a decir o a aconsejarle cosas malas, y usted va a terminar codiciando lo que otras personas tienen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con quién nos rodeamos, cuáles son nuestras amistades. Recordemos que como hijos de Dios siempre tenemos que escuchar los consejos de Dios, de lo que nos enseña en su palabra, qué es lo que debemos hacer. Y como estamos estudiando los 10 mandamientos, recordemos siempre el 10º mandamiento, que es no codiciar nada de lo que tenga el prójimo. ¿Qué pasa cuando comenzamos a codiciar? Cuando una persona o comenzamos a codiciar, o cualquier persona comienza a codiciar, sucede algo que tal vez muchos no se pongan a pensar, pero que es algo muy serio. Cuando usted comienza a codiciar las cosas de su prójimo, usted comienza a abrir la puerta a que Satanás comience a hablarle al oído y comience a tener maquinaciones en su mente para poder conseguir lo que está codiciando de la persona a quien usted le vio que tiene algo. Su cabeza comienza a dar ideas y vueltas porque se está comenzando a abrir la puerta que Satanás entró y él comienza a hablar. Es como Satanás trabaja. Satanás siempre está rodeando. Él les anda de un lado a otro, esperando el momento en que usted le pueda dar un poco de cabida y él va a aprovechar. Debe de tener mucho cuidado con eso. No comenzar con la codicia, que la codicia no pase por su mente, porque si no, Satanás va a comenzar a trabajar y eso va a ser tremendo. Comencemos con algo que es muy común, y esto es más en cuestión de los varones, que es cuando comienzan a codiciar o se comienza a codiciar la mujer de su prójimo, que es la primer parte del 10º mandamiento, que dice no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Vamos a entender un poco más de esto, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 25, ¿qué nos dice? Proverbios 6, 25, perdón. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Algo que podemos entender en esta parte habla acerca de la amonestación contra el adulterio. Pero si usted comienza a codiciar la mujer de su prójimo, lógicamente que a la final va a terminar cometiendo adulterio, que es también el mandamiento que también vimos, que es el mandamiento número 7. Pero comienza con la codicia. Si usted comienza a codiciar la hermosura de otra mujer, como nos dice aquí Proverbios, que dice, no codicie la hermosura en tu corazón, entonces no va a llegar ni a violar el 7º mandamiento y respetar también el 10º mandamiento. Es algo que bien común vemos en esta sociedad de parte de los varones y que siempre termina destruyendo el hogar de la mujer que deseó, el hogar propio de quien lo deseó, y cuando sucede que hay hijos también. Es una destrucción de familias enteras cuando existe la codicia de codiciar la mujer de su prójimo. Estoy hablándole a los varones, cuando codician la hermosura de otras mujeres. Algo que vamos a ver ahora en Mateo capítulo 5, versículo 28. Veamos qué nos dice. Mateo 5, 28. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver aquí. Dice, eso también nos habla acerca del adulterio. Pues yo digo que cualquiera que mira a una mujer para, ¿qué dice la palabra de Dios? Codiciarla. Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, como varones tenemos que tener mucho cuidado. Si usted en este momento, amigo que nos está viendo a través de este video y que no conoce de Dios, tenga mucho cuidado. El codiciar la mujer de su prójimo es destructivo. La sociedad nos enseña otra cosa. La cultura a veces de la que venimos nos enseña que eso es lindo, que eso es ser más varón, que muchas otras cosas. Es una mala enseñanza que viene culturalmente de nosotros.
pero eso es destructivo. Ese es algo que no debe de ser así, que no debe de practicar ningún hombre. Debe de tener mucho cuidado. ¿Y qué puedo hacer? Va a decir usted o se pregunta. Debe de congregarse a una iglesia, leer la palabra de Dios primeramente para que usted conozca, para que entienda claramente lo que es el codiciar la mujer de su prójimo. Una historia que conocemos muy bien muchos es David y Betsabé. David codició a una mujer que no era de él. Sabemos que estuvo en su palacio, se levantó, anduvo por la terraza, caminó, vio a la mujer, la deseó, la codició y sabemos en qué terminó toda esta historia. Terminó en una desgracia, muriendo una persona inocente. También sabemos todo lo que pasó en esta historia. Entonces, por eso debemos de tener cuidado, tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara acerca de la codicia y el adulterio. Estamos viendo el mandamiento 10, entonces tenemos que tener mucho cuidado con aprender acerca de lo que es la codicia. Pero estamos en la historia de David. Sabemos que él primero la vio, es algo que no tenía que haber hecho. Segundo, se quedó mirándola, porque para saber que era una mujer hermosa, tuvo que haber quedarse ahí mucho tiempo, vigilándola, haciendo lo que estaba haciendo, entonces la codició. Y sabemos en qué terminó. Tenemos que tener cuidado en no dejar abierta la puerta para que Satanás entre y empiece a maquinar empiece con sus maquinaciones en nuestra mente. Debemos tener cuidado. Satanás es el engañador, el enemigo de este mundo y por supuesto de nosotros. Somos de este mundo, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado a que cuando esté susurrando a nuestros oídos, tenemos que entender y aprender la palabra de Dios para poder poner un escudo frente al enemigo, para que cuando lleguen esas situaciones sepamos qué hacer. Pero si no estamos teniendo una relación íntima con Dios, leyendo la palabra que es la Biblia, orando, pidiéndole a Dios fortaleza para enfrentar esas situaciones, entonces Satanás va a hacer sacudones con nosotros. Algunas palabras que nosotros decimos va a trapear con nosotros porque estamos dejándole esa puerta abierta que entre y haga desastres en nuestras vidas. Debemos entregar nuestra vida a Dios, tener nuestra relación íntima con Él y entregar nuestras vidas en sus manos para que puedan ser controladas guiadas por una manera correcta, guiadas por Dios. Porque si dejamos que Satanás entre o estamos escuchando cosas que no debemos a los amigos y todo eso, vamos a meternos en muchos problemas. Y como varones tenemos que entender que lo que nos dice el mandamiento es no desea la casa de su prójimo, no desea la mujer de su prójimo, no se debe hacer, es un mandamiento, es destructivo, destruye vidas de niños, destruye vidas de adultos y muchas otras cosas, pueden llegar hasta desgracias, así que hay que tener mucho cuidado. Otros ejemplos que podemos ver en la Biblia acerca de la codicia, ahorita ya vimos acerca de la casa del prójimo y la mujer del prójimo, es el dinero o las posesiones de su prójimo. Cuando nos habla ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. De esas cosas que está hablando puede ser las propiedades y dinero y cualquier otra cosa o posesión que tenga su prójimo. Vamos a ver una historia que nos habla acerca de alguien que codició algo que sabía que no era suyo. Veamos Josué capítulo 7, versículo 21, y explicaré un poco acerca de esto. Dice Josué 7:21, nos habla acerca de una historia que en la Biblia podemos ver es el pecado de Acán, nos habla de esa historia. Pero veamos el versículo 21 del capítulo 7. Pues vi entre los despojos
un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos. Lo cual, ¿qué dice la palabra de Dios? Codicié, y tomé, y he aquí estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La historia nos habla de que Israel había perdido una batalla con un pueblo más pequeño. Acán había robado el manto, se lo había llevado, lo enterró en su tienda y lo escondió. Ese es el contexto de la historia de la palabra de Dios. Lo que estoy tratando de enseñarles o de explicarles es que él aquí dice muy claramente la palabra codicié. Codicié quiere decir, como decía anteriormente, la definición de codicia es desear excesivamente lo que a otro le pertenece, lo que no es, querer de una manera exagerada lo que no es suyo. Entonces él vio eso que estaba ahí y lo deseó, lo codició y se quiso quedar con él, más bien se quedó con él y sabemos la historia en que terminó. Al final fue apedreado junto a su familia, sus asnos y todo lo que poseía. Pero la codicia, el codiciar lo de otras personas, lo de su prójimo, le va a llevar también a destrucción. Es algo que es malo en su vida y en su corazón y en su familia, y va a traer consecuencias. Otro ejemplo de alguien que codiciaba el dinero. Veamos a Mateo 26, que nos dice. Espero que estén preparados con su Biblia, mis hermanos, porque la verdad también hoy vamos a ver también bastantes versículos, igual que la otra semana. Veamos Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16, que nos dice, y les explicaré qué es lo que estoy tratando de hablar acerca de la codicia. Mateo 26, del 14 al 16. Entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote, y fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad de entregarle. El deseo o la codicia de poseer el dinero que tienen otras personas, o de poseer dinero, lo va a llevar a hacer cosas malas. Se va a equivocar, en el caso de Judas, como vemos esta historia, llegó al tal grado de codiciar el dinero que entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. El desear cualquier propiedad, dinero de su prójimo, le va a llevar a hacer cosas malas. Veamos Lucas 12:15. ¿Qué nos dice Lucas 12:15? Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si usted tiene o desea o tiene la codicia de tener mucho dinero, de quitar el dinero a los demás por tener mucho, eso es peligroso, porque lo que usted es como persona no depende de lo que usted posee, y sobre todo si posee con codicia lo que otros tienen. Debemos de tener mucho cuidado con la avaricia, porque la avaricia va junto de la mano con la codicia. Tenemos que tener cuidado de no dañar las relaciones. Estamos aprendiendo a honrar las relaciones por medio del respeto y el cumplir el 8º, el 9º y el 10º mandamiento. El que estamos viendo hoy, que es acerca de la codicia, tenemos que tener cuidado en no practicarla. Como hijos de Dios sabemos que no debemos hacerlo. Una razón muy importante por la cual no debemos hacerlo, aunque las personas nos vean, aunque las personas no se den cuenta, pero recordemos que tenemos un Dios que todo lo ve, que nadie de nosotros puede engañarlo. Como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado y no debemos practicar ni violar ninguno de los 10 mandamientos. Estamos hablando de Acab y la viña de Nabot.
La historia que yo les había hablado anteriormente era cuando la esposa de Acab había traído 2 testigos, que fue lo que vimos en el mandamiento número 9. Pero ahora vamos a ver cuando Acab habló con Nabot acerca de que le vendiera su viña, y Nabot no quiso porque le dijo, no, porque es una heredad de mis padres y yo no te la voy a vender. ¿Qué hizo Acab? Se fue y se entró al palacio y se acostó en la cama y no le gustó la idea, porque él deseaba y codició esa viña. Y inclusive ni siquiera comió hasta que llegó la esposa más mala que él, y planearon todo para poder quitarle o poder poseer la viña que su esposo había codiciado. Entonces debemos de tener mucho cuidado en no codiciar las cosas, ni casa, ni mujer del prójimo, porque nos va a llevar a cometer cosas que no debemos hacer. Como hijos de Dios debemos entender que el respeto y cumplir el 9º mandamiento va a ser una vida de bendiciones para nosotros y por supuesto para los demás, porque van a ver el comportamiento que como hijos de Dios se debe de tener. Entonces las personas se van a dar cuenta de la bendición que es obedecer la palabra de Dios y seguir a Dios, y que vean cómo se debe de comportar un verdadero hijo de Dios. Debemos aprender a estar agradecidos y de estar contentos con lo que Dios nos da. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Nosotros como seres humanos a veces pensamos que merecemos mucho más de lo que tenemos, pero no es así. Tenemos lo necesario, Dios nos da lo necesario. A veces hay cosas que nosotros deseamos, pero tal vez, más bien, Dios no nos las da porque tal vez eso nos va a destruir, nos va a llevar a que nos desviemos del camino de Dios. Muchas cosas que las personas desean y codician y las consiguen de una mala manera, eso es lo que sucede. Terminan desviándose y perdiéndose por el codiciar lo que no debe tener. Tenemos que estar contentos lo que tenemos ahora, mis hermanos. Tenemos la gran bendición de que Dios nos provee de lo que necesitamos. Siempre debemos de dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, por la esposa que tenemos, por los hijos que tenemos, por las ya sea propiedad o dinero que tenemos, que no necesitamos nada más de eso. No debemos desear la mujer del prójimo, en caso de las mujeres, no desear el esposo de la prójima, vamos a decir, que es su prójimo. Los hijos, no desear los hijos que quisieran tener, que tal vez son en la forma de comportarse de otras personas, quisiera tenerlos usted. No, los que usted tiene o los que nosotros tenemos son una bendición para nuestra vida. El desear propiedades o dinero que otras personas tienen, debemos entender que no es bueno. El llamado de Dios es para que vivamos una vida contenta, generosa, útil y agradecida al Señor, estando dispuestos a mirar con compasión las necesidades del prójimo, en lugar de estar mirando con envidia y codicia lo que ellos hayan alcanzado. Usted puede desear, como yo le decía al principio del estudio, usted puede desear tener, por ejemplo, usted conoce a un hermano que tiene tal vez una televisión, pero en su casa tal vez no la tiene y desea esa televisión, pero de una buena manera. ¿Cómo sería una buena manera? En tratar de trabajar, ahorrar y comprársela porque tal vez es una necesidad que tiene en su casa. No porque simplemente la persona la tenga y usted la tenga y tal vez ni siquiera nunca la va a ver la televisión. Eso es codiciar o querer tener algo que no tiene. O la peor manera sería querer adquirir la televisión que esa persona tiene para poder tenerla simplemente porque la codició. Usted puede desear tener cosas, pero superándose,
quiere tener otras cosas, estudie. Quiere tener otras cosas o desear otras cosas que quisiera tener, trabaje. Pero principalmente debe estar consciente de que lo que usted desea primero tiene que ser aprobado por Dios. Si Dios lo aprueba que eso debe de tener usted, Dios se lo va a dar. Hay una palabra que algunas hermanas las he escuchado decir y que es totalmente cierto. Dios, cuando quiere dar, por la puerta ha de entrar. Y es verdad. A veces usted no tiene que hacer mucho o a veces nada cuando usted tiene o llegan las cosas hasta su casa o llegan a sus manos de una manera increíble. Pero es porque Dios le está proveyendo y tiene que estar consciente de que Dios es nuestro proveedor, de que tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos y que la codicia es destructiva en nuestras vidas. La codicia, el querer desear de una manera excesiva lo que tienen otras personas, nos va a llevar a una destrucción y desobediencia a lo que Dios nos está enseñando que debemos aprender. La codicia va a hacer que rompamos esas relaciones, que no formemos o forjemos esas relaciones que Dios quiere para nosotros, cómo Dios quiere que nos comportemos. Durante estos 3 mandamientos, el 8, el 9, el 10, hemos aprendido lo que es honrar las relaciones. Y eso es algo muy importante. Como hijos de Dios, sabemos que debemos entregar nuestras vidas en las manos de Él, porque Él es quien nos da la fuerza, la fortaleza y la sabiduría para poder seguir teniendo una vida correcta ante los ojos de Él. Muchas gracias, mis hermanos. Para mí ha sido una gran bendición. Espero que sigan ustedes leyendo y bajando el estudio por medio de WhatsApp. Y sigan leyendo y estudiando. La próxima semana comenzaremos con una nueva serie de estudios que nos habla acerca del compromiso. Ese es un pequeño adelanto. Entonces ya vamos a estar viendo y espero que estos estudios hayan sido de gran bendición, así como lo han sido para mí. Mis hermanos, pues muchas gracias y nos vemos.